Muy buen día con todos los que se han conectado en este día y con todos los que verán esta prédica por diferido. Como siempre lo he dicho, para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. También quería extender un caluroso y afectuoso saludo a todos los papitos en este su día. Feliz Día del Padre. En esta mañana quisiéramos que juntos podamos analizar una de las parábolas más maravillosas que existen. Algunos la llaman la parábola del hijo pródigo, otras la llaman la parábola del hijo perdido. Favor, acompáñeme a las escrituras en el libro o evangelio de San Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Favor, leamos. La palabra del Señor dice así. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, mis queridos hermanos, hemos leído una porción que la llamamos la parábola del hijo pródigo. Es importante que podamos analizar el contexto de esta parábola, y para esto podemos pensar en ciertas preguntas generadoras como las siguientes. ¿Qué es una parábola? ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús o cuál es su audiencia? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? ¿Y cuál es el mensaje principal de la parábola? La última pregunta la vamos a desarrollar ya en el mensaje en sí, en el desarrollo del mensaje, pero permítame dar respuesta a las 3 primeras preguntas. Una parábola es una ilustración de una verdad expresada con ejemplos cotidianos. Jesús estaba dirigiendo principalmente a publicanos y pecadores. Jesús contó esta parábola porque los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Los fariseos tenían la actitud opuesta a Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto, queridos hermanos? Es que tenemos un contexto
un contexto en el cual nosotros podemos mirar el mensaje a quién fue principalmente dirigido. Si bien es cierto, en ese momento el pueblo se había acercado, los pecadores, personas que de pronto eran despreciadas por la sociedad, pero asimismo podemos ver que en ese tumulto, en esa multitud, también se acercaron aquellas personas que son los fariseos y los escribas, y ellos murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Y ahí podemos ver algo importante, algo interesante. Es que los fariseos tenían una actitud opuesta al maestro. Si bien es cierto, los fariseos pensaban en su mente y decían, este pecador no sirve, este pecador no vale. En cambio, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y quisiera que, continuando con el plan, con el desarrollo de esta prédica, nosotros podamos ver algo importante, puntos importantes. Uno de ellos es que recordemos que Jesús contó 3 parábolas. La una fue la parábola de la oveja perdida, la otra fue la moneda perdida, y la otra fue el hijo perdido o el hijo pródigo. Para comunicar una verdad, en este caso a los fariseos que estaban en ese momento murmurando o que estaban en ese momento criticando al maestro. Jesús amaba a los fariseos, al igual que cualquier pecador, pero en esta parábola Jesús añade algo diferente a las otras 2 parábolas, y es la actitud del hermano mayor. Como ustedes pueden ver, oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido, pero aquí en esta parábola, en la tercera parábola, el maestro añade una enseñanza adicional que tiene que ver con la actitud del hermano mayor, que ya lo vamos a ver más adelante. Y hoy quisiera que aprendamos 5 puntos importantes dentro de esta parábola. El primero, el hijo pródigo se perdió de una forma distinta. Si usted está notando, el primer punto es, el hijo pródigo se perdió de una forma distinta. La oveja se perdió por accidente, cuando usted estudie, y le animo que usted pueda estudiar las 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. En la primera parábola, la oveja se perdió por accidente. En la segunda parábola, la moneda se perdió por causa de la acción de otra persona. El hijo en esta parábola escogió perderse, y esa es la gran diferencia, y que se asemeja a muchos de nosotros. Creo que muchos de nosotros podríamos dar testimonio sobre esto en cuanto nosotros tomamos la decisión de conscientemente dar la espalda a Dios. Y este hijo pródigo hizo eso. Él dio la espalda a su padre, lo abandonó, su decisión fue fría y calculada de romper su relación con su padre. Pródigo es alguien que malgasta las cosas. Dios nos da libre albedrío. Y eso es importante que nosotros sepamos. Dios no rompe sus leyes. Así como existen leyes físicas como la de la gravedad, yo no puedo decir yo no creo en una ley, porque la ley nos cobija a todos. Creamos o no creamos. Usted no necesita tener fe para creer en una ley, porque la ley se cumple. Una ley de tránsito, si usted infringe una ley de tránsito, la ley le sanciona. Lo mismo sucede con la ley de la gravedad. Si usted dice yo no creo en la ley de la gravedad, pero si usted se tira del 3er piso, ¿qué va a pasar? Se va a hacer papilla, ¿no es cierto? Entonces lo mismo sucede con aquellas leyes espirituales que el Señor ha puesto. Y una de ellas es la del libre albedrío, el de respetar nuestras decisiones, el hecho de que nosotros de corazón, nosotros decidamos en nuestra vida seguirle al Señor. Recuerda el primer punto, el hijo pródigo se perdió de una forma distinta. Vamos con el segundo punto. El hijo perdido nos recuerda la paga del pecado. Y este es un punto muy importante. El hijo pródigo fue seducido por la provincia apartada. Aquella provincia donde las luces se encienden, donde el escenario se enciende y donde él se sintió seducido, donde él se sintió atraído. El pecado no se da luz de forma inmediata, queridos hermanos. Él pasó primeramente por una etapa de tentación y de seducción.
El pecado lo engañó, lo amaniató. Es como un lazo que empieza a tenderse sobre la vida de las personas y a tal punto que cegó al hijo pródigo. Él gastó toda su herencia viviendo de en una vida inmoral. Cuando se le acabó el dinero, sus amigos lo abandonaron. Qué interesante, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Hoy en día, ¿no? Muchas veces cuando tenemos fama, popularidad, la gente está ahí. Pero ¿qué tal cuando ya todo eso se termina? ¿Qué pasa qué sucede cuando todo eso se acaba? Y eso le pasó al hijo pródigo. Él tenía dinero, tenía una herencia, todos los bienes le fueron entregados, pero él, atraído por el pecado, seducido por la tentación, se fue a la provincia apartada. Y ahí fue cuando todo le empezó a ser limitado, a gastarse. Su herencia, vino ya el desastre. Gastó toda su herencia viviendo una vida inmoral. Cuando se le acabó el dinero, sus amigos lo abandonaron. Luego vino una gran hambre sobre la tierra. El pecado produce hambre en el corazón del hombre, del ser humano, con una vida vacía, que no le sacia nada. Y por eso nosotros debemos tener cuidado, queridos hermanos. Tengamos cuidado con el pecado. El pecado es como unos tentáculos que nos atrapan y que no podemos escapar. Al principio pueden parecer como esos dulces, como un dulce relleno de gilets o de, o de alguna cosa punzante. Al principio por afuera el pecado parece sabroso, como un dulce o un caramelo, pero adentro, cuando ya llegamos a la esencia del pecado, ahí es cuando nuestro corazón se endurece, se entenebrece y asimismo nosotros podemos estar ya en una instancia donde todos nos han dejado, nos han abandonado y hemos entrado a un momento de ruina. Si no, recordemos lo que le pasó a Salomón. Él empezó con una vida sabia pidiéndole a Dios sabiduría, pero asimismo él a su vez empezó a irse en pos de los dioses de sus esposas y ahí vino la declive. Él empezó bien, pero terminó mal. Así que estamos a tiempo nosotros, queridos hermanos. El pecado llevó a este hijo a un nivel muy bajo, al nivel de los cerdos. El pecado destruyó la relación de este joven con su padre, llevándole a una provincia apartada, la provincia del pecado, y a la ruina. El pecado endurece el corazón y mata nuestra fe. El tercer punto es: el hijo perdido se arrepintió. En medio de la situación de vivir en la provincia apartada o en la provincia del pecado, surgió una luz de esperanza. Apareció un destello y muchas veces aparece como un pensamiento. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, cuando alguien muy valiente, una joven, me invitó a una iglesia y ella me dijo, ven a la iglesia. Yo le decía no, no y no. Hasta como era tan insistente un día le dije, ya, para que no me molestes más, yo voy a ir a esa iglesia. Y recuerdo que cuando estuve ahí adelante, un destello, un pensamiento se me cruzó en la mente, porque yo era un joven ateo, era un joven que había dado como el hijo pródigo la espalda a Dios, que había negado a Dios en todos sus caminos. Y en ese momento se me cruzó un haz de luz. Yo lo llamo ese pensamiento dado por el Espíritu Santo que me decía, ¿y si en verdad existes, Dios? Y yo me consideraba en ese momento un ateo sincero, porque yo sinceramente creía que Dios no existía. Pero en ese momento yo lo que hice fue decirle al Señor, Señor, si tú en verdad existes, si tú realmente eres real, yo te pido, Señor, que tu bendición me acompañe, que tú realmente obres en mi vida. Un pensamiento que lo hizo volver en sí. Se dio cuenta que sería mejor ser un jornalero en la casa de su padre para el hijo pródigo, que vivir alejado de él. Dio dos pasos importantísimos, lo que le llamamos arrepentimiento. El uno es la humildad, reconocer su condición, que se había equivocado, que tomó una dirección errónea y que había pecado contra el cielo y contra su Padre. Y lo segundo es que accionó, dio un giro en su vida, un cambio de 180 grados. Fue valiente y fue a ponerse a cuentas con su Padre Celestial, a cambio de nada. El arrepentimiento siempre deja las huellas de la humildad.
y el valor en la senda que dirige hacia el Padre. Queridos hermanos, es importante que en nosotros se produzca ese verdadero arrepentimiento de todo corazón. Ese verdadero arrepentimiento en el cual yo digo, Señor, reconozco mi condición, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y que en esa humildad yo digo, Señor, yo quiero volver a casa, yo quiero volver a ti, yo quiero volver a tus brazos, quiero volver a ese lugar donde tú me recogiste. El cuarto punto es la actitud del Padre. Fue de escándalo. Y escúcheme bien, la actitud del Padre fue realmente de escándalo. Y me encanta esta palabra, aleluya, como diríamos ahí, ¿no? Y el Padre dijo que empiece la música, que comience la fiesta, que se pongan las serpentinas y que se inflen los globos y que asimismo se mate el cordero más gordo, el cordero más grande para recibir a su hijo. Recuerda, el cuarto punto es la actitud del Padre. Fue de escándalo. Aleluya, que empiece la música, que comience la fiesta. ¿Siente usted el gozo de Dios en su alma al pensar esto? El padre estaba tan feliz que salió corriendo para encontrarlo. Yo me imagino esa escena y perdón por que me quebrante, pero me hace acuerdo cuando el Señor me cogió en sus brazos, cuando me acogió, cuando no le importó mis pecados, cuando no le importó mi pasado. El padre estaba tan feliz que salió corriendo para encontrarlo. Ordenó un nuevo vestido, un anillo y una gran fiesta. No criticó a su hijo arrepentido. Lo importante no era que su hijo se había ido, lo importante era que su hijo había regresado. Esa es la actitud que la iglesia debemos tener, queridos hermanos, con aquellos que se arrepienten. Se imagina el día en que usted se entregó a Cristo, el cielo se llenó de música, serpentinas, un cartel que tenía su nombre dándole la bienvenida. Y en este punto yo quiero contarles, yo recién, la semana anterior pasé por una cirugía muy grave. El doctor poco a poco me fue descubriendo algunas cosas creo que él había callado para tranquilizarme, pero en un momento dado me dijo, usted debía haber estado ya en el otro lado, me decía, o en la presencia de Dios, como usted quiera creer. Y yo recuerdo que luego de pasar todo este proceso tan duro, tan difícil, por una situación que pasó en mi cuerpo, y mediante la cirugía, la operación y todo el proceso que pasé, cuando llegué a mi casa, me dio tanta alegría volver a ver a mi esposa, a mis hijas, el hecho de que pusieron serpentinas en mi habitación, el hecho de ver de que me hicieron un cartel, el hecho de ver de que me abrazaban, que me besaban, eso para mí era como volver a la vida. Y creo que eso era lo que sucedió con el hijo pródigo y con su padre. El padre se echó a su cuello, el padre no le importó lo que había pasado en la provincia apartada, sino que solamente le importó el punto de partida, que es el arrepentimiento. Eso es, mis queridos hermanos. También tenemos un quinto punto. Antes de ingresar o de entrar a nuestro quinto punto, permítame recordarle los 4 puntos anteriores. El primer punto nos decía, el hijo pródigo se perdió de una forma distinta. El segundo punto es, el hijo perdido o el hijo pródigo nos recuerda la paga del pecado. El tercer punto nos dice, el hijo perdido se arrepintió. El cuarto punto que analizamos fue, la actitud del padre fue de escándalo. Aleluya, que empiece la música, que comience la fiesta. Y el quinto punto final es, la actitud del hermano mayor fue la misma que la actitud de los fariseos. Y este punto es el valor agregado, el valor añadido o el punto diferente a las otras 2 parábolas. Recuerde, tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos la parábola de la moneda perdida, tenemos la parábola del hijo perdido. Y este quinto punto que vamos a analizar en este momento tiene que ver con lo diferente de las otras parábolas.
Y este quinto punto dice así: la actitud del hermano mayor fue la misma que la actitud de los fariseos. Y permítame desglosar un poco este punto. El hijo mayor o el hermano del hijo perdido no se alegró. Y eso fue algo que dolió mi corazón, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que no se alegran cuando nosotros hemos venido a los caminos de Cristo. Recuerde, cuando usted se arrepintió o cuando usted en este día tiene esa oportunidad de arrepentirse, va a ocurrir algo grandioso en el reino de los cielos. Va a haber fiesta, va a haber gozo, el Padre se va a regocijar. El punto de partida, habíamos hablado, es el arrepentimiento. Y al Padre no le va a importar lo que usted haya hecho en el pasado. Dios no le ama por su pasada, sino le ama por su presente, por ese arrepentimiento que se produce en su corazón. Pero va a haber muchas personas que no les va a gustar ese cambio. Y eso pasó en mi vida cuando muchas personas se enteraron que yo me había convertido al evangelismo, que yo me había convertido al Señor, que yo me volví en una persona creyente. A muchos no les gustó, inclusive dentro de mi familia. Y eso pasó. Lo penoso era que era el hermano mayor. El hijo mayor o el hermano del hijo pródigo no se alegró. Ni siquiera porque la persona perdida era su propio hermano. Ni siquiera porque su hermano había vuelto, porque su hermano que estaba perdido en la provincia apartada, en la provincia del pecado, su hermano llegó a comer la comida que comen los cerdos. Ni aún así su hermano se conmovió a misericordia como sí lo hizo su padre. El hermano mayor estaba físicamente muy cerca a su padre, pero su corazón estaba muy alejado de él. Sí, escúcheme bien, su hermano mayor estaba físicamente muy cerca de su padre, pero su corazón estaba muy alejado de él. En realidad, había dos hijos perdidos o dos hijos pródigos en esta parábola. Por eso es que deberíamos cambiar el título y decir la parábola de los dos hijos perdidos o de los dos hijos pródigos. El mayor se perdió cuando el menor regresó. Él entonces le dijo, es decir, Jesús: hijo, tú siempre estás conmigo. Se está refiriendo el maestro, se está refiriendo en este caso el padre de la parábola, o en este caso haciendo una similitud a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero aún así, al final de la parábola vemos que el hermano mayor continuaba perdido. Este hijo no estaba perdido en una provincia o tierra apartada, estaba perdido en la propia casa de su padre. Su corazón estaba lleno de ira, amargura, envidia y orgullo. Por eso es que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. La palabra dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ese es un consejo que nos daba en este caso el sabio Salomón, que cuidemos nuestro corazón. Y nosotros podemos correr el riesgo que aún están siendo servidores del Señor, aún estando dentro de la congregación, aún estando dentro del servicio del Señor, nosotros nos convirtamos en un hermano mayor del hijo pródigo, de los hijos pródigos que vienen. Por eso es que yo les decía en el punto anterior de que todo esto fue un escándalo. Podemos ver el corazón del Padre movido a misericordia, las más grandes expresiones de amor del corazón del Padre derramadas hacia el hijo pródigo. Un corazón que esperaba al hijo, un corazón que amaba a su hijo, un corazón que se tendió al cuello a llorar por su hijo. Pero asimismo vemos un hermano mayor que su corazón estaba lleno de ira, lleno de amargura, de envidia y de orgullo. Por eso cuidemos nuestro corazón. Y nosotros como iglesia estemos preparados para recibir a esos pródigos que vendrán. Estamos pasando por una situación difícil, estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por situaciones donde mucha gente, su corazón está herido, su corazón está destrozado. Pero más que eso, necesitan
de Dios. Necesitan de que Dios haga algo especial en sus vidas. Así que, queridos hermanos, hemos visto 5 puntos importantes dentro de la parábola del hijo perdido, que es el último punto, el quinto, se diferencia del resto de las parábolas. Y quiero nuevamente resumirles los 5 puntos. El primero nos decía, el hijo pródigo se perdió de una forma distinta. El hijo perdido o el hijo pródigo nos recuerda la paga del pecado. El hijo perdido se arrepintió. La actitud del padre fue de escándalo. Aleluya, que empiece la música, que comience la fiesta. Vemos a un padre regocijado, con el corazón alegre, lleno de alegría y de gozo porque su hijo había regresado. Y el quinto es la actitud del hermano mayor. Fue la misma que la actitud de los fariseos. En conclusión, en este día quiero que usted, mi querido hermano, usted pueda reflexionar, interiorizar este mensaje, que usted a través de este mensaje que usted ha escuchado, de esta palabra que usted ha recibido, usted pueda recibir un llamado especial de parte de Dios. Y de pronto, en esta mañana también quiero hacer un llamado especial para todos aquellos hijos pródigos o aquellos hijos que se han sentido perdidos, que de pronto se encuentran en esa provincia apartada, que de pronto, como habíamos visto en esta historia, pueden haber 2 tipos de hijos pródigos. El uno, que está conscientemente perdido, que le ha dado las espaldas a Dios. Y usted que me escucha, usted que está a través de esta conexión, de este video, escuchando, viendo, mirando, usted puede reflexionar y decir, yo le he dado la espalda a Dios. Y de pronto usted se puede mostrar como que no es digno delante de Dios, que usted no es merecedor de estar en la casa de Dios. Pero déjeme decirle algo, hay un punto de inflexión, un punto de quiebre que sucedió en el primer hijo pródigo o en el primer hijo perdido. Aquel que había pecado, aquel que había perdido su vida, aquel que había derrochado su vida en esa provincia apartada, que había pasado por muchas cosas y que llegó hasta lo más bajo que una persona puede llegar. Y es que en su corazón dio cabida a una luz de esperanza, a una palabra de esperanza que le decía, si tan solo fuera como un jornalero de la casa de mi padre. Él volvió en sí y en este día yo te digo, querido amigo, querida amiga, si tú te has sentido de esa manera, hoy es el día, hoy es el momento en que tú puedes acercarte al Señor, en que tú puedes decirle, Señor, yo quiero volver a ti, yo quiero volver a tus brazos, yo quiero regresar a ti, yo quiero entregar mi vida a ti. Pero también en la historia podíamos ver a otro hijo pródigo, aquel que aún estando en casa, aún en la casa de su padre, su corazón estaba lleno de ira, de amargura, de envidia, de orgullo, de falta de perdón, de muchas cosas. Hoy es el día también, mi querido amigo, mi querida amiga, en que tú puedes decirle, Señor, perdóname, perdóname, que tu gracia, que tu misericordia, que tu amor, que tu presencia descienda en esta mañana y toque mi vida y toque mi corazón. El corazón del Padre se regocija y existe fiesta en el reino de los cielos cuando alguien escucha su voz y se arrepiente. Sea que se haya estado en la provincia apartada malgastando su vida con los placeres de este mundo o con aquellas personas que a pesar de estar en su casa sirviendo, pero su corazón está lejos de él. Así que esta mañana tú tienes la decisión. Tú puedes decirle, Señor, yo quiero volver a ti. El punto de partida es el arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de dirección, es cambio de forma de pensar. El arrepentimiento empieza con un acto de humildad de reconocer mi condición y decirle, Señor, yo soy así, en esta situación está, Señor, y yo vuelvo a ti sin ninguna condición. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, le pido que cierre sus ojos
y que usted pueda orar en esta mañana y que pueda pedirle en este día que la presencia de Dios inunde su vida, inunde su casa. Oro en esta mañana para que la presencia de Dios. Yo sé que hay muchas personas, yo puedo ver corazones que en este día han sido tocados. Yo puedo ver en esta mañana que hay corazones que necesitan reconciliarse con su Padre Celestial. Así que en esta mañana, mi querido hermano, hermana, o querido amigo, querida amiga, hoy, hoy es el día. Hoy es el día donde el Señor te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en este día, el Señor está golpeando la puerta de tu corazón y te dice, hijo mío, hay peligro en las calles, hay peligro en la provincia apartada. El pecado no te hace nada bien. Así que en esta mañana yo te invito a que tú puedas abrir la puerta de tu corazón, que tú le puedas decir, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, como mi único Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas aquellas cosas que he hecho, me arrepiento por no haber protegido mi corazón en ti, en tus manos, y te pido que en esta mañana tú reines de mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi único Salvador, para que tú seas obrando, para que tú seas actuando, para que tú seas el Rey de mi vida, para que tú te sientes en el trono de mi ser. Yo me bajo de esa silla del orgullo y reconozco que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Permíteme orar unos segundos por ti. Gracias, Señor, por todos aquellos que han abierto la puerta de su corazón a su vida. Te pido, Señor, que tú les llenes con el poder de tu Espíritu Santo y que puedan vivir vidas santas, apartadas, consagradas para ti, que puedan venir a esta, su iglesia. De pronto es una iglesia en este momento online. Cuando tengamos la oportunidad de tener las puertas abiertas, congrégate y asimismo lee la palabra de Dios, el alimento de Dios para tu vida. Conversa diariamente con el Señor porque Él te ama y Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Pero recuerda, el arrepentimiento es cambio de vida, es un cambio de 180 grados. Y el Señor va a estar contigo y te va a acompañar en todo tiempo y en todo momento. Amén. Muchas gracias.